¿Qué es un hosting o alojamiento web? La respuesta es sencilla e inmediata, pero luego aquí hay mucha más chicha para saber y para poder tomar luego buenas decisiones para tu blog o para tu web. Hola creadoras y creadores, soy Abraham Velázquez y esto es Creando Blog. Vamos a por la definición directamente. Para empezar, debes saber que hosting es lo mismo que alojamiento en español. Un hosting o alojamiento web hace referencia, por tanto, al espacio físico o servidor donde se alojan las páginas web para que sea posible que, cuando alguien consulta el dominio, Internet muestre tus publicaciones. Un hosting o alojamiento web es donde se guardan los contenidos de tu web. Es donde están las carpetas, los archivos, las bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Puede que esto te parezca muy fácil. Por eso, antes de continuar, me gustaría hacer una aclaración por si es la primera vez que me escuchas o no queda muy claro el objetivo que tengo con los podcasts o con todos los contenidos de Abraham Creando Blog. Mi objetivo es ayudar a los que les interesa el mundo del blog o la web, o las redes sociales, o tienen la necesidad de empezar en el mundo digital y no son expertos ni pretenden serlo, sino que quieren hacer su proyecto para su empresa o su marca personal, pero no entienden bien a los expertos y su lenguaje. Me dirijo a los que buscan saber lo suficiente para comenzar o mejorar en el mundo digital sin cometer muchos errores, sin muchas más pretensiones. Los que ya sabéis mucho de este mundillo también sois bienvenidos y podéis colaborar con vuestras ideas, vuestros conocimientos o corrigiéndome si veis que cometo algún error. Y lo más importante de todo, quiero darte las gracias por estar escuchando. Vamos a por esas respuestas. ¿Qué son realmente los hosting o alojamientos web? Para que te hagas una idea gráfica en tu cabeza, piensa en las carpetas donde tienes organizadas tus cosas en el ordenador. En algunas carpetas tienes el sistema operativo, en otras están los programas que ya has instalado, en otras tienes las fotos, en otras los textos. Y todo ello funciona gracias a que hay un hardware, unos elementos físicos que lo soportan. Pues un hosting es igual, pero a lo grande, y con conexiones potentes a Internet para poder ofrecer tu contenido y el de los demás clientes de forma rápida. Y esto de la rapidez, como iremos viendo, es muy, muy importante. Por cierto, quiero seguir aclarando todos los conceptos o dudas que os puedan surgir al respecto. Así que déjame tus preguntas en los comentarios. Ya sabes que comentar es gratis y con tus comentarios puedes ayudar a las personas que te leamos. Venga, comenta que seguimos. ¿Dónde están alojadas las páginas web? ¿Dónde se almacena físicamente el espacio para nuestra web? Por ahí escuchará expresiones como la nube, la red, los metadatos y cosas similares. Escuchando estas cosas, muchas personas creen que todo lo que circula por Internet es algo etéreo, intangible y nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, los hostings de los que estamos hablando son edificios llenos de bastidores, de armarios para poner en ellas placas electrónicas que hacen las funciones de alojamiento o servidor web. Es decir, que un hosting se puede tocar, dicho así en plan coloquial. De hecho, estos servidores no solo ocupan un espacio en un edificio, sino que consumen muchísima energía para estar siempre refrigerados a la temperatura adecuada. Así que un hosting es algo tangible y concreto, no es algo abstracto. Y por cierto, no te dejes confundir con los términos, porque hosting tiene muchos sinónimos como estos que te comento. Web hosting, hosting web, alojamiento web, web host, hospedaje web, web hosting. Siempre que escuches esas cosas, estamos hablando de lo mismo. Pero aún hay más sobre todo este tema de los hosting y que lo ampliamos ahora y que probablemente te sea de utilidad. Hasta aquí ya sabes lo que es un hosting. Ahora, si te suscribes al podcast, pues ya estamos en paz tú y yo. Bueno, venga, lo de que estamos en paz es broma porque ya sabes que lo estamos. Gracias por suscribirte. Ahora que ya sabemos lo que es un hosting, nos preguntamos, ¿cuántos tipos de hosting hay? Te cuento los tipos de hosting o alojamientos web más habituales y usados.
Bueno, te voy a decir la verdad. Te voy a hablar de los que yo conozco, en qué se diferencian y para qué tipo de uso están recomendados. Al final veremos qué opción es más recomendable para las blogueras y blogueros que andáis por aquí. Empezamos por el primero, que es el hosting compartido. Este hosting es el más común y utilizado porque es la opción más económica. ¿Y por qué? Pues porque esa parte física que te decía antes y que es donde se guarda toda la información no es exclusiva para ti, sino que esas carpetas, esos servidores, ese hardware, ese software es compartido entre muchas páginas web. Que por cierto, cuando digo muchas, me refiero a una cantidad que se debe de ajustar realmente a lo que caben según el tamaño del servidor y de los contenidos para que el servicio no se vea comprometido. Trato de explicarme. Con un hosting compartido lo que se hace es que en un servidor físico hay varias webs o el contenido de que se trata en cada caso que comparten el espacio, que comparten el hardware. Estamos hablando de que se comparte el disco duro, la memoria, la conexión a la red, etcétera, etcétera. Una cosa importante a tener en cuenta es que se comparte el alojamiento, pero los datos de cada una de las páginas están bien guardadas de forma privada. Lo que sí tienes que tener claro es que la información de tu web es privada y con tu acceso para ti. Esta, en mi opinión, es la opción más asequible y sencilla de usar. Lo contratas, sigues unas sencillas instrucciones del proveedor y ya tienes tu web lista para ser servida a los usuarios de Internet. Hablando de compartir, ya sabes que me hace mucha ilusión compartir este proyecto contigo. Entiendo que te has suscrito ya al podcast, pero quería comentarte que también puedes suscribirte a la newsletter en creandoblog.com. Pero bueno, que después de la publicidad te cuento el segundo tipo de hosting y es el hosting o servidor dedicado. Nos pasamos a una versión, en este caso, mucho más cara y que está indicado para sitios web con muchas visitas u otros usos de empresas que necesitan mucha más potencia. La diferencia con el anterior es que tu web está alojada en un servidor exclusivo para ti. El disco duro, la memoria, el software, etcétera, etcétera, son solo para ti. En cada servidor solo hay un hosting y por eso hay que pagar más. Es el más caro, pero todo lo demás son ventajas. Tienes más seguridad, más velocidad, más espacio. Luego tenemos también una opción híbrida, que es la tercera que te quería contar, entre las dos anteriores. Hablamos de los servidores virtuales privados, también conocidos como VPS por sus siglas en inglés. En este caso, no tienes un servidor dedicado en exclusiva, pero sí tienes reservado para ti una serie de recursos físicos como la memoria RAM, el disco duro y todo lo necesario, y solo para tu web. Realmente es como un compartido, pero virtualmente funciona como un dedicado. Lo que caracteriza fundamentalmente al VPS es que se fracciona el servidor físico de manera virtual y así cada página web alojada no comparte recursos con otros y por tanto no le afecta el uso de los demás en la calidad, en el servicio o en la velocidad de la página web. Económicamente, estos servidores virtuales privados VPS están a medio camino entre el servidor compartido y el servidor dedicado. Y el último tipo de alojamiento que te cuento hoy es el hosting en la nube o cloud hosting. Y esto ya es una pasada y queda un poco fuera de lo que trato de contar dirigido a un blog o una web pequeña o de mediano tamaño. Esto está pensado más bien para grandes proyectos que consumen muchísimos recursos y necesitan muchísima potencia y garantías. ¿Cómo lo hacen para que esto funcione bien y poder proporcionar tanta potencia? La clave fundamental está en alojar la web o los contenidos en cuestión en multitud de servidores conectados todos ellos entre sí. Están orientados a proyectos de gran envergadura y por eso mismo me he preocupado poco en averiguar más y no te puedo contar mucho más. De hecho, quien usa este tipo de alojamiento
pues tiene a sus expertos informáticos o a su personal o contratan a una empresa externa que se encarga de la gestión de este tipo de servicios. Bueno, pues una vez visto los tipos de hosting y para que no te hagan mucho lío, para tu blog o para tu web así de andar por casa, como el tuyo o como el mío, con un buen proveedor de servicios de hosting compartido puedes tener más que suficiente. Eso sí, hay mucho que mirar y hay que saber algunas cosillas para poder elegir bien. Pero esa parte la resolveremos la semana que viene respondiendo a preguntas como ¿qué tengo que hacer para tener un hosting? ¿Qué debo de tener en cuenta antes de contratar un alojamiento web? Y hasta aquí el episodio 7 de Abraham Creando Blog. Muchas gracias por escucharme y recuerda, como te decía al principio, que mi objetivo es simplemente ayudar a los que les interesa el mundo del blog o la web, a los que están empezando y no entienden muy bien a los expertos. Así que debe de ser fácil lo que aquí te he contado. Y si en algo no me he hecho entender o te quedan dudas, pregúntame en los comentarios y lo resolveré lo antes posible. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio.